Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Hoy vamos a hablar de los primeros 6 meses de gobierno del presidente Arévalo. Y para eso, pues ya está conmigo aquí Douglas González, quien ustedes ya conocen. Douglas, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias estás, por Luis Miguel? acompañarme. Un gusto estar acá de nuevo. Ya teníamos unas cuantas Sí, noches y días de no estar por acá. Qué bueno, ¿no? Gracias por venir. Douglas, como ustedes sabrán, es politólogo, es analista pues yo quería poner sobre la mesa que, bueno, llegamos a los primeros 6 meses del gobierno del presidente Arévalo. Parece más tiempo, ¿no? Un poco. Sí. Para Ha sido algunos sufrido. pareciera que son 6 años y para otros Sí. que son 6 días, Sí, ¿verdad? eso sí, hay de todo, ¿verdad? Es una cosa que tiene mucho que ver con lo que le está pasando al gobierno, y es que el gobierno tiene que... Está atrapado, diría yo. Es una paradoja, porque está atrapado dentro de unas expectativas altas, ¿verdad? Por un lado, de la población, una exigencia alta, merecida, diría yo, de la población, Sí. legítima también, hay que decirlo, pero también torpedeado como ningún otro gobierno de la era democrática. Tal vez que yo recuerde un poco del gobierno de Vinicio Cerezo, tal vez. Sí. Y ni siquiera los 5 años de Cerezo, sino que justo los 2 años cuando se propuso llevar adelante una reforma tributaria, que fue seriamente torpedeado por medios de comunicación, incluso un telenoticiero que se declaró abiertamente golpista, ¿verdad? Sí. Hubo 3, 4 intentos de golpe, incluso militares, ¿verdad? Y que yo recuerde en la época, en la era democrática, tal vez solo ahí podríamos tener un símil, pues haciendo la salvedad de que los momentos históricos son distintos, pero claro, que el asedio al que se ha sido sometido este gobierno pues no tiene precedentes, ¿verdad? Ahora hay un asedio judicial, ¿verdad? Que claramente está presente, que viene desde mediados del año pasado, digamos, desde que gana Arévalo en la primera vuelta y pasa a la segunda vuelta, comienza ese asedio judicial, que es, digamos, parte de todo ese manejo que se quiso hacer del proceso electoral, ¿verdad? Digamos que se quiso hacer un manoseo del proceso electoral, y lo de Arévalo fue, pues, claramente un gol en contra de ese proceso que se tenía de querer manosear las elecciones, y Arévalo logra, digamos, pasarlo y llegar finalmente a tomar posesión. Ahora, un tema que me parece clave es que el otro día en redes sociales, y te planteo esta idea, hay quienes dicen, digamos, es que la estrategia de Arévalo es un poco dejar que el sistema se vaya desgastando, ¿verdad? En este tema de que si Arévalo es un ajedrecista o qué, ¿verdad? Su estrategia es que el sistema se vaya desgastando solo, que el sistema se vaya cansando, que el sistema vaya como que diciendo, bueno, tiene que ceder porque no hay de otra, ¿verdad? Al dejar sin agua, por ejemplo, pensando que la corrupción es agua, dejar sin agua a los peces esos que nadan ahí, que están queriendo comer, pues también se van a ir desesperando y van a tener que ir cediendo a otras cosas. ¿Vos qué pensás de esta idea que ha estado como si... Yo la veo un poco jalada, pero sí, no sé qué pensás. Mira, tomando como referencia la metáfora del presidente de un juego de ajedrez, quizá habría que completarla diciendo que podría ser un juego de ajedrez si es que acaso el otro actor también se reconociese como ajedrecista, sí, y si es que acaso ambos jugaran con 16 piezas en el tablero, un tablero de 64 casillas, ¿verdad? Ese es, digamos, para poner, porque claro, yo entendería que si ese fuera el símil, estamos jugando en un tablero tal vez de 200 casillas, donde la contraparte tiene 40 piezas y una de las partes tiene 6 u 8. Sí. Entonces, con un par de alfiles y unos 2, 3 peones, y un rey, y a veces con dama, a veces sin dama. Eso es muy difícil plantearse esa metáfora porque pues, es una lucha asimétrica, ¿verdad? Institucionalmente, digamos, no es posible dar una batalla. Primero, si el tablero de las 64 casillas fuera la democracia, estamos completamente desbordados de los parámetros democráticos. Es decir, una corte de constitucionalidad que defenestra a una decisión tomada, a una junta directiva, producto de una decisión tomada por el Pleno,
que es soberano y que recientemente se está instalando, es algo completamente inédito, ¿verdad? Ahí podríamos hablar que prácticamente si un golpe de Estado es un golpe a uno de los poderes del Estado, de ese momento, que fue, si no estoy mal, ahí como por el 16 de enero, podría considerarse también un golpe de Estado hacia uno de los poderes del Estado. Y una, ¿verdad?, Corte de Constitucionalidad que respalda procesos judiciales anómalos. Llenos de anomalías, además, ¿verdad? Porque 3 personas suplentes, digamos, toman una decisión de Estado, contraviniendo un poder legítimamente constituido, que es el del presidente, a través de 2 vueltas electorales y legitimado por cerca de 2 millones de guatemaltecos. 3 magistrados suplentes revierten esa decisión legítima y democrática. Es decir, volviendo nuevamente al tablero, estamos completamente desbordados. No estamos adentro del tablero democrático jugando reglas democráticas, sino que claramente hay actores con mucho poder, con posiciones y posturas plena y claramente y abiertamente golpistas, ¿verdad? Al día de hoy, ¿verdad? Eso tenemos que reconocerlo así como es. Yo estuve aquí en un programa entre la primera y la segunda vuelta, y Daniel, recuerdo que me preguntó, y yo fui, no sé si de los primeros, pero sí recuerdo haber sido una de las primeras voces que dijo, esto es un golpe de Estado. No hay otra forma de leerlo. Si se quiere desconocer la voluntad que fue establecida por los ciudadanos en las urnas, es un golpe de Estado. No hay otra forma de llamarlo, ¿verdad? Y en aquel tiempo todavía quienes no querían como salir del closet para poner esa figura, todavía nacían a salvedad que no podía haber golpe de Estado porque no había un presidente legítimamente, que no había un presidente que asumido. Ahí se iban un poco por las ramas. Pero... no sé qué más quieren ahora, pues, ¿verdad? Pero sí, claramente hay una intencionalidad de torpedear, de vulnerar las políticas que el presidente emana, y a mí no me cabe ninguna duda que él tiene propósitos que son al final defenestrar al presidente de su cargo. Y recuerde que nuestro patrocinador Piedra Santa tiene a su disposición una gran cantidad de libros de todo tipo para poder ustedes hacer crecer su acervo cultural, aprender y de repente pues buscar toda esa información que necesitamos. Para eso pues pueden comprar en línea o también ir a la Quinta Calle 7-55 de la Zona 1 o visitar piedrasanta.com, donde pueden encontrar ese amplio catálogo de libros. Ahí pueden encontrar esos libros de los que hablamos aquí en Tangente, sobre temas de historia, cultura, política, economía y demás, y también libros para entretenerse. Hay de todo en Librerías Piedra Santa. Y en ese sentido, pues hay en estos meses que vienen momentos clave de ese proceso, digamos, de golpe de Estado en cámara lenta, ¿verdad? Que sí ha sido en cámara lenta, lleva ya un año en proceso, ¿verdad? Un golpe de Estado distinto a los que hemos visto en otros lugares. Pero tal vez hablemos, antes de seguir con el tema del golpe de Estado, que creo que va a ser importante cuando hablemos de los retos que tiene Arévalo aquí en adelante, que uno es la elección de Cortes, ¿verdad? Y hay que ver si él lo percibe como un reto para su gobierno y para su presidencia, porque digamos, uno puede decir, bueno, son los 3 poderes del Estado, independientes, no tienen que meterse más allá de lo que les manda la ley y la Constitución, pero sí hay una relación muy importante entre el resultado de la elección de Cortes y lo que pueda pasar con la presidencia de Bernardo Arévalo de aquí en adelante, ¿verdad? Pero antes de hablar de eso, hablemos de estos 6 meses que han pasado. Ya se han caído algunos ministros por diferentes temas. Hoy viene un anuncio también importante, que es que Haroldo Sánchez sale de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y asume Santiago Palomo, quien hasta ahora había sido el titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Ahí hay un tema, Douglas, que a mí me llama la atención, es qué dice este nombramiento de 2 cosas. Primero, de la comunicación que había llevado el Ejecutivo hasta ahora, y segundo, de en qué queda la Comisión contra la Corrupción, que es una de las, digamos, patas importantes del gobierno de Arévalo, no la comisión en sí, sino la estrategia anticorrupción, porque ese fue uno de los principales puntos de venta de la campaña de Bernardo Arévalo. Bueno, tal vez por el orden de el primer planteamiento, que es la salida de Haroldo Sánchez de la Secretaría de Comunicación. A mí me parece que esta es una decisión que el gobierno ya venía barajeando desde algunas semanas, si no meses. Y esto se deriva principalmente de que
dentro de los círculos de análisis, dentro de las oficinas de prensa, en pasillos políticos, se mencionaba que una de las debilidades del gobierno era su poca capacidad de comunicar y de establecer vínculos emocionales con quienes habían sido sus votantes y con la población en general, ¿verdad? Es decir, esa ruptura que hay en los gobiernos cuando las razones que llevaron a las personas a votar por ese proyecto político se sienten desvinculados. Y creo que eso fue evidente en los primeros 2-3 meses, digamos, el tono que traía la campaña de Bernardo, las notas que dictaban los discursos que él pronunciaba, evocaban momentos históricos y emociones ciudadanas que dejamos de sentir una vez llegado a él a presidente. Y es muy curioso, ¿verdad? Porque se supone que la gran aspiración y por lo que se movió mucha gente a votar era un sentimiento, en primer lugar, tal vez quizás sí decirlo, de rechazo al sistema, pero también de cierta ilusión y esperanza de lo que este gobierno podía traer. Entonces yo creo que esa ventana que se abre en esa famosa luna de miel, o llamada luna de miel, creo que fue un momento que no se aprovechó del todo porque eso genera energía social, ¿verdad? Eso genera compromiso, movilidad, movimiento de las personas y creo que ese espacio, ese momentum se perdió, ¿verdad? Como que bajó la intensidad del gobierno y no estuvo a la altura de las expectativas de lo que la gente esperaba, no como resultados, que creo que es algo que no hay que entender, ¿verdad? Porque a pesar de que muchos piensan, como inició esta charla diciendo que pasaron 6 años, son apenas 6 meses, ¿verdad? Y en 6 meses es muy difícil mostrar resultados concretos, sobre todo con un corte de caja como el que tuvo este gobierno, ¿verdad? De varios años, diría, periodos de gobierno negativos, en los cuales solamente poner las cuentas en cero ya iba a llevar un tiempo de por sí. Entonces, no tanto como resultado, sino como un sentimiento, como una aspiración colectiva. Creo que esa parte de la comunicación, que es un poco lírica y un poco lúdica, se perdió, ¿verdad? Que es la parte romántica de la comunicación, donde se crea adhesión y se crea incluso voluntad de cambio. Creo que ese espacio también, aunque en menor medida, porque ahí son otros los incentivos, también fue un espacio que se fue dinamitando un poco en el Congreso de la República, ¿verdad? Entonces yo entendería que este cambio obedece un poco para retomar los orígenes de las razones por las cuales el electorado votó por este proyecto y por las cuales reconectarse nuevamente con la ciudadanía y comunicar, tener una agenda de comunicación fuerte hacia temas de transparencia, que pensaría yo que es como la esencia de este gobierno, y por eso me hace mucho sentido que la persona que llevó adelante, que de cierta forma hasta fue vocero en los temas anticorrupción, fue el vocero del gobierno, que esa vocería la lleve a nivel de la presidencia y desde ahí pues apuntarle el mensaje. Madera San Miguel es patrocinador de Tangente y recuerden que si ustedes tienen pues alguna necesidad o alguna gana de hacer algo en madera, pues en Madera San Miguel pueden encontrar todo ese material que ustedes necesitan para sus proyectos, ya sea que quieran remodelar la cocina, no sé, hacer muebles para el baño, de repente hacer una librera, una mesa, pues en Madera San Miguel pueden encontrar todo ese material. Tienen tiendas por todo el país, pero a nosotros particularmente en Tangente nos gusta la tienda de Zona 9, una tienda bastante amplia en donde además se encuentran la mejor asesoría para todos esos proyectos en madera que tienen. Recuerden, Madera San Miguel, visiten también en internet Madera San Miguel. Y el tema es que, digamos, yo creo que la administración anterior de la Secretaría de la Presidencia se dejó la campaña y se volcó hacia una estrategia más de ir apagando fuegos del día a día, ¿verdad? Era como, salía este tema, pum, salgamos con un comunicado, salía este tema, pum, salgamos con un comunicado, iban apagando fuegos, conferencias de prensa, el presidente iba por aquí, por allá, apertura con la prensa sí había, porque digamos creo que Arévalo ha dado más conferencias de prensa verdaderas de las que ahorita en estos 6 meses, de las que dio Yamatei en 4 años, por poner un ejemplo. Sus últimos y Jimmy también, ¿verdad? Porque lo que hacían eran mensajes pregrabados que se tiraban y eso era todo, ¿verdad? Incluso en tiempos de pandemia, o sea, había muy poco espacio para hacerle preguntas al presidente, lo cual Arévalo sí ha tenido esa apertura, pero lo que faltaba y lo que se abandonó, digamos, que es lo que decís un poco, es ese cuento que te tiene que contar un político, decir hacia dónde vamos, o sea, cuál es la aspiración, ¿verdad? Sí. Y esa parte sí se dejó
por completo. De hecho, más bien pareciera que sus enemigos políticos, o sea, sus contrincantes, utilizan el tema de la primavera y todo como en señal de burla, ¿verdad? O sea, Correcto. se volvió como un ataque más bien, y ellos abandonaron completamente sus mensajes y ha habido falta de consistencia en el mensaje. Yo ahorita no sabría decir cuál es el eslogan del gobierno de Arévalo. Digamos, con una cosa tan sencilla, que igual ya pensar en eslogan es algo anticuado, pero hasta eso, ¿verdad? Digamos, ¿cuál es esa idea romántica que nos va a vender Arévalo y cómo nos está contando ese cuento de cómo la está construyendo? Porque esa es la cosa, ¿verdad? Digamos, había una fase de reconstrucción del Estado, o sea, de las instituciones del Estado, que es en lo que están ahorita. Pero tiene que haber una fase de construcción, digamos, y que él a lo mejor, o sea, está clarísimo que no lo puede hacer en 4 años de gobierno, pero al menos sentar esas bases, pensar en la idea de futuro, y esa parte se abandonó completamente. A mí sí, y digamos, sí preocupa. Ahora, esperamos que en manos de, digamos, de Santiago, que como mismo decís, en cierta forma él llevaba la batuta en un tema que es importante para Arévalo, lo que es la lucha contra la corrupción, pueda recuperar esa estrategia también. Sí, y me parece que no solo eso, digamos que esa es una línea de comunicación, pero tal vez otra más importante y que apunta un poco hacia ese porvenir al que te lleva un gobierno, digamos, esa ruta hacia el Edén, aunque haya que pasar por el desierto y cruzar el mar, pero la esperanza que se va a llegar a un buen puerto, creo que es lo que le falta como construcción al gobierno, construir su esencia o reconstruirla quizá, porque tal vez la tuvo y esa es una de las razones por las cuales tuvo ese triunfo, y sobre todo, más que el triunfo electoral en sí, yo siempre me vuelvo al momento del día que creo que fue 25 de junio del 2023, ¿verdad? Sí. Que esa gente en el Obelisco, ¿verdad? Esa gente en toda la Avenida de las Américas, las calles llenas, espontáneamente festejando que tenían a un presidente como ellos lo querían, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una reflexión que tendrá que hacer el nuevo equipo de cómo reencontrarse con ese momento. ¿Qué tenía la gente en ese momento en la cabeza? ¿Cuáles eran sus expectativas? Y cómo acercarse al menos a darle los mismos motivos que la gente tuvo en ese momento para salir a las calles, ¿verdad? Es una situación difícil, sabemos que ahora hay actores y hay circunstancias diferentes, pero sí habría que hacer esa reflexión. Y la segunda, que es otra que me ha quedado de ver tal vez los últimos comunicadores que ha tenido Guatemala desde el gobierno, y es que la comunicación de gobierno sirve para dotar de sentido a la realidad política, ¿verdad? Es decir, lo que está pasando en el Congreso tiene que tener una explicación política para que la gente le haga sentido, ¿verdad? El que el presidente, el que los ministros estén siendo citados, en que quieran ser interpelados, eso requiere una interpretación para que la gente lo entienda y le dé sentido, ¿verdad? Y creo que esa parte de dotar de sentido a las políticas públicas, que es el para qué, el contar el para qué, estamos remozando escuelas, pero ¿para qué? ¿Verdad? Al final no estamos remozando escuelas, estamos devolviéndole la dignidad a los niños, por ejemplo, ¿verdad? Que es un mensaje mucho más profundo que yo pinto escuelas, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es una parte que sí ha hecho mucha falta, uno la ve en otros países muy claramente, y esa parte de dotar de sentido a las políticas públicas creo que todavía no la hemos visto, y esperemos, pues hay 3 años y medio todavía, ¿verdad? A mí me pareció adecuada la conferencia de prensa que dieron el presidente y el ministro Félix Alvarado la semana pasada, refiriéndose a un tema muy puntual, pero ellos, digamos, dentro de su alocución hacían referencia a temas más macro, ¿verdad? O sea, decían, miren cómo las estructuras de corrupción se manifiestan en un tema pequeño, si se quiere ver, digamos, dentro de la gran maquinaria del Estado, el tema de que tenemos que reparar una carretera, ¿verdad? Y estábamos intentando hacerlo en ese espacio que nos dio el estado de calamidad, y se nos cae porque hay interferencia directa, clara, porque además ellos la vieron, ¿verdad? De esas estructuras de corrupción. Y me pareció que el mensaje era poderoso, ¿verdad? Lástima que no sé si se difundió lo suficiente, ¿verdad? O sea, creo que a lo mejor hizo falta algo que le hiciera que diera más vuelta, ¿verdad? Pero creo que fue un buen ejemplo de cosas que se pueden hacer, de como vos decís, de enseñar estos temas micro que se ven aislados, porque la oposición te los quiere vender aislados. Miren, claro, es que hay un caso aquí, está haciendo no sé qué, aquí circularon con placas oficiales, no sé qué.
Pero es que miren, hay una estrategia de atacar a este gobierno, ¿verdad? Y todo viene de estos grupos, todo viene de estos espacios, ¿verdad? Que quieren entorpecer básicamente la labor del gobierno en todos los espacios que hay. Claro. Entonces, digamos, esa construcción de narrativa, que es la que falta, ojalá se retome ahorita también, que es, digamos, parte del esfuerzo que se esperaría de una Secretaría de Comunicación, que, ojo, yo creo que también hay una idea de Secretaría de Comunicación muy es quien lidia con la prensa, ¿verdad? Ajá. Pero hay una parte que es de estrategia de comunicación, que a lo mejor lo que hay que reflexionar es que son dos puestos separados y que la estrategia de comunicación tiene que ser un asesor del Ejecutivo, ¿verdad? Y que la parte de lidiar con la prensa, que es un trabajo en sí, es otra cosa. Sí. A lo mejor también es una reflexión que hay que hacer. Sí, oficina de prensa, vocero presidencial y estratega de comunicación son oficios diferentes, ¿verdad? Y tendrían que enfocarse de esa manera. Pedirle a una persona que comprenda todas esas disciplinas y que además las ejecute es complejo, ¿verdad? Y quizás tomando como referencia esta conferencia de prensa y las cosas que pueden ser un reto, un desafío, es que en la comunicación actual, digamos, es mucho más dinámica, es visual, ¿verdad? Yo hubiera esperado ver imágenes, videos, ¿verdad? Que acompañaran, o sea, que permitieran que quien estaba viendo se interesase más, profundizase más y volviendo al inicio, dotara de sentido lo que pasó, ¿verdad? Porque realmente lo que pasó es algo muy grave, es un sabotaje. Y incluso empezando por ahí, ¿por qué encuadre le vamos a dar? ¿Cómo vamos a llamar a esta conferencia? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Sí. Se llama el sabotaje, esta conferencia se llama la obstrucción de la... Sabotaje de la carretera. Exactamente, tal, ¿verdad? Le tenemos que poner un marco, ¿verdad? Y eso creo que sí es un trabajo de un jefe de la cartera o de la Secretaría de Comunicación. En primer lugar, colocarle un marco para que eso le vuelva a dar sentido a la gente, ¿va? Hacia dónde queremos enfocar. Y la otra que yo vi es algo que tienen que corregir la mayoría de funcionarios, y es que llegan a las conferencias a responder preguntas, no a instalar mensajes, ¿verdad? Entonces se paran y le preguntan, o sea, el tema es el sabotaje de la carretera y que los ciudadanos seguimos sin tener esa carretera porque una estructura al interno de un ministerio lo saboteó. Eso es realmente a lo que venimos aquí. Sí. Y alguien me dice, pero mire, ¿y cómo van a estar? Va a haber feriado para el 15 de agosto, ¿verdad? Entonces yo creo que debe haber alguien que conduzca la conferencia de prensa y le diga, gracias por su pregunta. Esas preguntas las vamos a responder al final. Yo quisiera que nos enfocáramos en las preguntas del caso de corrupción y al salir de ellas vamos a responder preguntas varias, ¿verdad? Como para orientar. Claro, o bien, quien responde tiene la potestad de responder lo que quiere. Sí. ¿Verdad? Puedes desviar, incluso gracias por su pregunta. Yo me quisiera referir a ese tema más adelante, pero ahorita lo que sí le puedo decir es que identificamos una estructura, es un tema grave, es un tema de importancia nacional, etcétera, ¿verdad? Creo que y yo creo que eso sí lo hacen las secretarías, como de dar capacitación y dar a una especie de coach a los ministros y a las autoridades para que cuando den declaraciones sean lo más eficientes posibles con el tiempo que tienen en los micrófonos, con la gente, ¿verdad? Yo creo que este es un tema, es un desafío y cobra más sentido cuando ya se tiene una estrategia y se crea cuál es la esencia nuestra. Somos el gobierno anticorrupción y comunicamos, estas son nuestras líneas de comunicación. Claro, y que son temas donde claramente se ven asuntos de corrupción. Exacto. Y entonces eso va muy bien con una línea de comunicación de un gobierno que es el gobierno anticorrupción, que se ha entendido como tal. Douglas, injustamente te quiero poner en una situación complicada, pero no. Hablemos cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de estos primeros 6 meses, ¿verdad? O sea, en dónde vemos, ya hablamos de la comunicación como creo que una de las patas más cojas de la mesa del gobierno del presidente Arévalo, pero hablemos tal vez un poco de ministerios, de forma muy superficial, por supuesto, no entrar a detalle, pero dónde vemos que falta y dónde vemos que se está avanzando un poco más en cuanto a por lo menos tener una idea de hacia dónde van, qué recuperación hay. Mira, yo miro el Ministerio de Comunicaciones que va por la dirección correcta. A lo mejor hace falta ponerle un poco más de velocidad a esa dirección, pero esa es la dirección correcta. Digamos, es la dirección de
alejarse lo más que se pueda de las prácticas, de las componendas, de los arreglos, y enfocarse más en resultados que sean eficientes, que sean prontos, pero que sean hechos de manera correcta. O sea, no tienen por qué ser mutuamente excluyentes todas las variables. Ahora, donde yo veo que sí es necesario profundizar más, y probablemente tiene que ver con recursos, tendría que revisar presupuestos, pero sí extraño mucho una política social mucho más vigorosa de este gobierno. ¿Verdad? Un gobierno que llega... llega... socialdemócrata que no tiene como bandera una política social de combate a la pobreza, por ejemplo. De combate a la pobreza, de subvenciones incluso, ¿verdad? Hablar de subsidios, de subvenciones, de transferencias... Todo este tipo de políticas que es como, yo le diría, la tercera generación de políticas públicas sociales, no solo en América Latina, sino que en Europa también, y que están disponibles tecnológicamente. O sea, ya ni siquiera hay que hacer un gran esfuerzo como había que hacer antes, que era hacer un censo nacional, mandar extensionistas, hacer estudios, diagnósticos, y uno llenaba los salones de diagnósticos y de fichas individuales, ¿verdad? Cuando ahora tenemos plenamente identificados corredores secos, corredores de pobreza, corredores de hambruna, en donde podría llegar la ayuda del gobierno fácilmente, ya sea a través de medidas de terciarización, como se llaman, que son las políticas por medio de las cuales otorgas cupones o este tipo de moneda de cambio para que la gente obtenga alimentos, o directamente transferencias monetarias, ¿verdad? Que ya la gente se tiene identificada y que con una transferencia, con un número de NIT, la gente puede ir a un cajero y puede recibir. Que hay que decir dos cosas. Una, eso fue, digamos, lo que le dio a Sandra Torres ese caudal, en parte, lo que le dio ese caudal político que ella hoy todavía mantiene. Y que, ojo, no fue una política tan agresiva. En aquel momento recuerdo que era muy disruptiva porque por el tiempo político que se vivía, pero ya hoy eso se ve como... Era mínimo lo que... Y además era caro. Era caro. ¿Verdad? Porque movilizar ya sea al ejército o a sus equipos, que luego eran equipos de campaña en aquel momento de gobierno, para irles a entregar casa por casa una bolsa es carísimo, ¿verdad? Sí. Además, tiene todas las condiciones para volverse clientelar, que cuando son políticas de este tipo, que son semi-universales, se llaman porque es un universo dentro de de otro universo, digamos, es solo a las mujeres pobres del área occidental con estas características, ¿verdad? Entonces, es una transferencia monetaria directa, un cupón para compra de alimentos o directamente un puesto en donde las personas con su DPI van a recoger el alimento. Y este gobierno tiene dos ventajas en relación a lo que la UNE intentó en su momento, digamos. Uno es la tecnología avanzada, no tal estrés, ¿verdad? Otro es que también, en cierta forma, se ha avanzado con un proceso de urbanización, digamos, tenés poblaciones cada vez más urbanas, igual en situación de pobreza. Y la otra es que ya en cierta forma se ha institucionalizado en el Ministerio de Desarrollo. O sea, se le ha dedicado un presupuesto, hay ya una institucionalidad para poder avanzar esa política. Lo que habría que hacer es hacerla funcional, que es lo que ha faltado. Porque, digamos, la UNE lo tenía de una forma irregular, muy personalizada, dirigida hacia la figura de Sandra Torres, con claras intenciones de armar un proyecto político. El PP lo vuelve un ministerio, ¿verdad? El Ministerio de Desarrollo, pero vimos corrupción, vimos demás, y así en el gobierno de Jimmy Morales, y así en el gobierno de Yamatei, llegando al extremo que el ministro Raúl Romero, ¿verdad? Y sus escándalos, digamos, eso ha sido una política totalmente disfuncional, pero eso se podría rescatar muy bien y que sea una de las políticas fuertes de este gobierno. Y si en estos días se les presenta la oportunidad de repente tomarse un par de tragos, un par de cervezas, un par de vinos, un par de whiskies, pues no está de más tomarse antes de eso, media hora antes, una pastilla de Parismart. Parismart es ese protector que les va a servir para evitar los molestos síntomas de la goma del día siguiente. Así que si van a salir a tomar, siempre con moderación, por supuesto, como decimos aquí en Tangente, pues vayan por Parismart. Lo pueden encontrar en los Super 24 del país y también en las farmacias. Parismart. Sí, uno de los brazos definitivamente fuertes de este gobierno tendría que ser la política social. Quiero retomar ahí que no lo está haciendo el MIDES, entendería yo, si lo está haciendo el INDE, que es lo de la tarifa de la energía eléctrica. Creo que eso se puede profundizar muchísimo más, ¿verdad? Ahorita pensaríamos que es un plan piloto, ¿verdad? Para este año, pero que fácilmente se podría llevar a
qué sé yo, 350, 400 kilovatios para que gente de clase media baja, digamos, alguien que paga una tarifa de abajo de 300 quetzales, cuando llegue su recibo de mes tenga que pagar 50. Lo siente. O sea, eso sí lo siente la gente, ¿verdad? Y verdaderamente para una familia de escasos recursos o de recursos medios bajos, 200, 300 quetzales en el mes que ya no tiene que sacar de una factura, sí le alivian, ¿verdad? Sí constituyen un alivio para su economía. Entonces creo que ese tipo de cosas que están, yo diría, están latentes, ¿verdad? Existen todas las condiciones, existe la voluntad, la institucionalidad, existen personas honestas y comprometidas, diría yo, empáticas con la sociedad. Lo único que falta es el empuje, digamos, sí, para llevar adelante la decisión y obviamente el arrojo que significan las políticas públicas, que no solo basta con la buena voluntad, sino que hay que mojarse y hay que desvelarse y hay que trabajar mucho, pero finalmente yo creo que son de las cosas que sí podríamos ver el otro año, que fácilmente podrían ser logros del gobierno ya palpables para la gente. Claro, y comunicarlo así, ¿verdad? Y comunicarlo, que claro. esa es la otra cosa, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me dejó muy mal sabor de boca el evento de los 100 días. Porque toda la atención se dirigió hacia el anuncio de que el presidente Arévalo iba a reducirse el salario en no sé cuánto, ¿verdad? Y no en que el presidente Arévalo fijara sus prioridades. Claro. O nos diera una idea de hacia dónde se iba a dirigir su gobierno. Sí. Que yo creo que era lo más obvio para un evento de los 100 días. Porque presentar resultados en 100 días es ilógico. Ya lo hemos hablado aquí, que es un tema más de mercadeo político. Sí. Pero sí podías fijar las prioridades. Hacia aquí voy, ¿verdad? Estos son mis temas. Miren, ya hicimos un pequeño diagnóstico, porque a lo mejor hacer un diagnóstico en 100 días sí se puede. Tenemos estos problemas, pero aquí vamos hasta esta dirección. Y en lugar de eso se enfocaron en un tema que tiene casi nula relevancia para los temas macro. Sí. Tiene algún efecto mediático, ¿verdad? Pero que se diluyó a los 2-3 días, ¿verdad? Sí, yo no le encontré, la verdad, mucho sentido por esa autoexigencia de colocarse logros, digamos, ¿verdad? Sí. Yo creo que por eso hablamos de procesos y por eso señalo yo, también señalo el Ministerio de Economía, me parece que va en el camino correcto. Me parece que es una apuesta seria por atraer inversiones, por mostrar a un Estado que cuando hay un Estado transparente y hay un liderazgo honesto y comprometido, las inversiones llegan, ¿verdad? Yo creo que ese mensaje es poderoso. Y también esta última defensa que hizo la Diaco de esa subida artificial de precios, particularmente en la terminal, creo que también se mostró autoridad, digamos, sin llegar al punto que fue muy criticado de Nayib Bukele de prácticamente extorsionar a los empresarios para que bajen los precios. Digamos que ahí yo creo que muchas de las personas que estaban, que eran muy fanáticos de Bukele como que se decepcionaron un poco, ¿verdad? Porque hasta ahora están viendo lo que muchos vimos desde hace muchos años, que es voy a utilizar una palabra nueva que incorporé a mi lenguaje gracias a nuestro presidente, su deriva autoritaria. Sí, literal. Aquí lo hablamos porque parecía que muchos apenas se dieron cuenta que Bukele es autoritario con ese anuncio, ¿verdad? Cuando se venía viendo desde hace rato, pero bueno. Había dado todos los pasos del manual, ¿verdad? Todos en algún momento se dan cuenta, ¿verdad? Qué bueno que algunos se hayan dado cuenta ahí, pero sí, ¿verdad? Digamos, hemos visto ministerios que responden a esos temas, lo cual es importante. Y luego hay otro tema, que sí hay una emergencia, ¿verdad? Climática. Claro. ¿Verdad? Que ojo, la oposición o las están diciendo, no, mire, si ya no está lloviendo. Y cada rato suben fotos de, miren, está soleado y no sé dónde, ¿verdad? Pero no es eso, ¿verdad? O sea, hay un tema más de fondo, hay un tema de una infraestructura abandonada en muchos lugares, y luego climas atípicos, ¿verdad? Sí. Sentimos calores más fuertes de los que hemos sentido mucho tiempo, y luego una temporada de huracanes que, según dicen, eso no lo dicen los expertos locales, sino que es un tema de fuera, va a haber una temporada de huracanes atípica, ¿verdad? Sí. Y eso usualmente lo vemos en los últimos 6 meses del año. Entonces, y en el momento en que es mucho más crítico porque están mucho más asolvados los suelos, ¿verdad? Entonces ya cualquier precipitación que haya, por mínima que sea, va a causar muchos más daños por efecto de la acumulación
de agua que ya hay en los suelos. Entonces sí nos aproximamos, si lo que hemos visto no es suficiente, nos aproximamos, el invierno apenas va por la mitad, si mucho. Y ese es el tema, que digamos aquí hay varias instituciones que tienen que trabajar. Comunicaciones es quien creo que tiene la mayor responsabilidad, pero hay un tema también en agricultura, hay temas en Conred, el mismo ejército, ¿verdad? ¿Qué papel va a jugar? Que ojo, ahí hay algunas críticas que se le han hecho al gobierno porque decían, antes se quejaban que usaban al ejército para crear carreteras y ahora lo están usando, pero bueno, es la diferencia entre ser oposición, hablar en redes sociales y gobernar es amplia y eso se está viendo que es claro, ¿verdad? Douglas, salud y educación son ministerios de los que hemos oído poco en estos 6 meses. Por razones creo que obvias, el tema de obviamente el enfrentamiento con Joviel Acevedo, por el tema del pacto colectivo y la secretividad que había alrededor de eso se calmó un poco, ¿verdad? Y luego en salud, pues sí hubo un cambio de ministro, ¿verdad? El ministro Cordón tuvo que salir por problemas de salud. Y hoy hay un ministro nuevo, ¿verdad? Entonces, estos son 2 temas, digamos, que tienen que ver con la política social del Estado también, pero que tienen años de tener muchos problemas. Yo creo que, digamos, la presión que tenía el ministro por el tema de UNOPS, por ejemplo, y la compra de medicamentos, también contribuyó a lo mejor a deteriorar un poco su estado de salud, ¿verdad? Que era lo que se decía y demás. Pero ¿cómo vemos estos 2 temas? ¿Se ve algo ahí o es pronto? O a lo mejor, porque este es un tema donde creo que el presidente Arévalo también tiene que poner un ojo importante porque es parte de su política social. Bueno, yo creo que la ministra, para empezar por educación, por la cartera de educación, a mí me parece que ha dado muestras, primero, de recuperar la rectoría de la educación pública nacional, porque primero parecería que no existe y después parecería que recaía en Joviel Acevedo. Sí. Y que el Ministerio de Educación hacía lo que decía Joviel Acevedo, ¿verdad? A mí me parece que la llegada de ella pone un freno a esa dinámica y hace saber que en ese ministerio hay una ministra. Creo que esa es una buena noticia, sí, con lo que habíamos tenido anteriormente. Pues es particularmente el efecto de contraste con la que estuvo los últimos 4 años es abismal, digamos, en cuanto a formación, en cuanto a formas de enfoque y autoridad sobre todo. Segundo, creo que el llevar una relación institucional, pero al mismo tiempo ríspida con Joviel Acevedo, de cara a la opinión pública también le genera capital político, increíblemente, ¿verdad? Sí. Porque ella está marcando ciertos límites dentro de las facultades que le permite el cargo, pero está marcando límites y está tratando de transparentar algo que a todas luces es algo oscuro, ¿verdad? Yo creo que ese será el mayor esfuerzo que haya, más allá de del remozamiento de escuelas, que me parece que es algo importante, pero insuficiente, digamos, de cara a las grandes necesidades y a las expectativas, volvemos, ¿verdad? Sí. Que las expectativas son de una gran reforma, una transformación de la educación pública, un salto hacia la tecnología, digamos, que la tenemos allí y que ya vamos décadas un poco de retraso. Esos temas yo pensaría que quedarían pendientes, pensando en que es una cartera compleja, sí, ¿verdad? Es muy compleja y lo que uno puede ver de las citaciones y de las declaraciones públicas es gente técnica, ¿verdad? Gente técnica conocedora de la materia, pero, y tal vez va a ser una constante, debe ser una reflexión que hay que hacer, ¿verdad? Si es por la correlación que hay en el Congreso o debe ser porque no se sienten con el arrojo de hacerlo, pero sí uno esperaría reformas más profundas, ¿verdad? O sea, por eso decía reconectarse con el voto de la ciudadanía y con ese 25 a la medianoche, cuando la gente estaba en la calle con su bandera, sin ningún partido, porque realmente ni siquiera había un partido por el cual celebrar, sino simplemente se celebraba el triunfo de Guatemala. Reconectarse con ese sentimiento nos recordaría que la gente sí tiene expectativas de hacer reformas y de apostarle a transformaciones, así sea que no las vayamos a ver en el corto plazo, pero sí quisiéramos que por lo menos se incluyeran en el lenguaje del día a día de hacia dónde vamos, ¿verdad? No simplemente se trata de que Joviel Acevedo deje de tener relevancia o injerencia en la cartera
sino que además se trata de transformar la educación, ¿verdad? Que Sí. los niños que vienen van a tener una educación diferente a la que nosotros tuvimos. Yo soy producto de la educación pública y todavía veo algunos libros que tienen los niños que fueron libros que yo mismo usé, ¿verdad? Entonces yo creo que esa reflexión de incluir la palabra reformas, transformaciones, cambios, debería de cortar transversalmente a todas las carteras. Y ojo que la educación pública tiene un rezago importantísimo producto de la emergencia sanitaria del COVID. Porque pasaron casi 2 años y medio, sino 3, casi 3 años completos sin recibir clases de forma continua, ¿verdad? Sí. Entonces, porque, y obviamente la salud pública fue la que más sufrió por el poco acceso que había a computadoras, a internet y demás. Y eso hay que rescatarlo, ¿verdad? Porque 3 años de atraso para un sistema educativo público significa... Es una cosa terrible y deja un montón de estudiantes y se casi siente, fuera del sistema educativo. ¿Verdad? O sea, lo hablamos entre... Yo también soy profesor universitario y lo hablamos con nuestros colegas que se siente y uno dice, estos son los graduados de la pandemia, ¿verdad? Porque obviamente les perjudicó en sus hábitos de estudio, en su nivel de retención, en su disciplina académica. Y esos son los del sector privado, porque además que... Pero los del sector público, el rezago es mayor, ¿verdad? O sea, y del interior, no digamos. No digamos, ¿verdad? O sea, es un tema que es uno de los retos de este gobierno, que, ojo, a lo mejor hay que comunicar algo alrededor de eso también, ¿verdad? O sea, ¿qué se está haciendo para lograr los 180 días de clases mínimos, ¿verdad? Por ejemplo, y hacia dónde vamos, reto, y que sería de dotar, volvemos a dotar de sentido, ¿para qué 180? ¿Por qué no 120, 140? O sea, tiene que saber un para qué, ¿verdad? Una explicación técnica, ¿verdad? Ajá, una explicación técnica de hacia dónde lo queremos llevar. Hemos visto, digamos, que este ministerio ha suspendido clases. Eso sí lo hemos visto, porque obviamente hay lugares donde por las lluvias y también por cuando estaba el incendio en el basurero y otras cosas, hubo necesidad de suspender clases. Un tema que incomoda a mucha gente, particularmente después de la pandemia, ¿verdad? Sí. Genera muchos anticuerpos para el sistema de salud. Las autoridades principalmente, pero también explicar, ¿verdad? Cómo se recuperan esos días, cuál es la estrategia, porque no es solo de suspender, es de ver qué se hace al respecto, ¿verdad? A mí me encantó una presentación que vi, y no es de ahorita, yo creo que ha de tener unos 6 años tal vez, o 5 años, sobre la educación en Japón. Y hablaban una cosa tan fácil de entender, tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo, y decían, nosotros vamos a enseñar 5 lenguajes, ¿verdad? Entonces, los niños al salir van a saber el lenguaje de la matemática, el lenguaje de la programación, el lenguaje digital de las redes sociales, su propio lenguaje en inglés. ¿Sí ves? Así, o sea, es tan sencillo como eso. Tan sencillo claro, como y es eso, una ¿verdad? educación muy enfocada a lo práctico. Exacto. Entonces, saberes técnicos y demás. Pensemos en 3 acá, pues, ¿verdad? Desde que sepan el lenguaje de las matemáticas, que sepan su propio lenguaje, por supuesto, ¿verdad? Porque tenemos todavía serios desafíos de los niños y adolescentes en general, que les cuesta redactar un texto de media página, pues, ¿verdad? Es decir, hay una deficiencia. Tenemos enorme. Desafíos. Douglas, tal vez volviendo a temas macro, la CC, el Congreso, las Cortes, ¿verdad? Son los 3 monstruos que tiene enfrente ahorita el gobierno del presidente Arévalo, a los que se está enfrentando en diferentes momentos. Y con todos ha tenido choques y casi de ninguno ha salido victorioso. O de ninguno, diría yo, ¿verdad? La CC ha sido claramente en algunos momentos un estorbo, en otras veces activamente afectando al partido dentro de su participación dentro del Congreso. Ahorita vimos el tema del Banco de los Trabajadores, ¿verdad? En donde el presidente Arévalo destituye a la persona que estaba ahí. Que por segunda vez. Por segunda vez, ¿verdad? Y viene la CC y lo regresa, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso de hacia dónde va el trabajo con la CC? Que, ojo, va a tener mucho que decir porque el tema de la elección de Cortes, yo estoy seguro que va a estar plagada de amparos, ¿verdad? Que van a ir a parar la CC. Y que va a tener mucho que decir para guiar ese proceso y que lo que me indica ahora es que lo guiaría por mal camino. Sí, ya estamos viendo manifestaciones que mueven hacia un escenario en donde hay fuerzas que propugnan para que no se elijan Cortes. Yo veo demasiado sintomático, amén de los 3, 4 amparos que ha interpuesto
uno o dos abogados para impedir que se lleve adelante este proceso, argumentando que los magistrados que están ahora deben continuar, pero la no integración de las comisiones de postulación por dos decanos, por las razones que sea, es algo inédito. Eso no había sucedido. Y que, ojo, yo ya he escuchado, digamos, la opinión de algunos analistas de temas jurídicos que te dicen, es que no puede ser, porque por eso hay quórum, ¿verdad? Por eso se integra, digamos, si dice que falten dos, no quiere decir que no se va a integrar una comisión. O sea, ese es un criterio que no se aplica a muchas cosas, que no es correcto. Claro. ¿Verdad? Claro, hay que hacer un análisis jurídico ahí, donde hay una opinión jurídica, hay 5 distintos, donde hay un abogado y 5 opiniones jurídicas distintas, ¿verdad? Pero esa es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura. Huizache, ¿verdad? Pero, exacto, pero yo creo que también guiándonos un poco por el sentido común, ¿verdad? Si no están dos de los comisionados, se pueden dar las comisiones. Deberían. Sí, pensemos que sí, pero sí, entonces mañana se les ocurre otra cosa. Sí. Vamos al fenómeno que te está indicando claramente que hay fuerzas que están convencidas todavía que pueden dar la batalla para que los actuales magistrados permanezcan en sus cargos. Digamos, eso es algo de las cosas que no hablamos, pero que está sucediendo, ¿verdad? Aunque no quisiéramos hablarlo y aunque mañana se reúnan, eso se va a seguir moviendo. Sí. Y vamos a llegar, así como llegamos al día de la investidura del presidente Bernardo Arévalo, con la incertidumbre de si esas fuerzas van a ganar. Es que no tenemos país si vivimos en el día a día pensando si esto se va a integrar, no se va a integrar, se van a elegir, no se van a elegir, ¿verdad? Y que fue algo, un poco la novela que vivimos los 6 meses después de que el presidente fue electo. No asume, uno estaba en varios círculos, no van a tomar posesión. Yo mismo escribí un par de columnas indignado viendo diputados que ya habían perdido su reelección y me imaginaba aquella figura de aquellos romanos vendiéndose las vestiduras, repartiéndose las vestiduras, repartiéndose a qué diputado que no iba a asumir iban a reemplazar ellos. Ajá. O sea, es que era una cosa grotesca, ¿verdad? Sí. Era como ver nuestra democracia que la estaban vendiendo y se la estaban rifando en cartas, ¿verdad? O en los dados. Y uno pensaría que todavía hay gente que va a guardar su tacuche hasta el último día para ver si sigue en el cargo. Y otros lo van a tener listo por si aquello de que asumen, ¿verdad? Y nos pasó, le pasó a Julio Héctor, por ejemplo, y le puede pasar a otros magistrados. Entonces, realmente lo que tenemos es una crisis sistémica, ¿verdad? Más que enfocarnos en que si es la Corte de Constitucionalidad, claro, si es el Congreso, tenemos una crisis sistémica, tenemos una serie de actores para los cuales todavía no se reponen de la victoria de Bernardo Arévalo. Esa es la realidad. No se reponen ni se resignan. No han entregado las armas. Exactamente, no se resignan, ¿verdad? Entonces siguen en sus trincheras y no les ha caído el 20 que el pueblo eligió, ¿verdad? Que el pueblo tomó una decisión y actúan de conformidad con esa visión de no deponer las armas y no terminar y no dar por terminada la guerra una disputa, diría yo, más que una guerra que la población terminó de dirimir en las urnas, ¿verdad? Entonces, como estamos en eso, yo pensaría que sí, más allá de enfocarnos en tema por tema, decir cómo logramos la gobernabilidad del Congreso, para que eso nos permita tener unas cortes más o menos justas y para que esas cortes más o menos justas entonces pongan en orden y sean el árbitro que dentro de no. Yo creo que ahorita ya estamos en la condición de que si seguimos así en esta guerra de trincheras, de desgaste, vamos hacia una crisis mayor. Una crisis mayor que podría tener un desborde social, ¿verdad? Y incluso podría tener escenarios violentos, ¿verdad? Porque estamos postergando enfrentar un problema que tenemos y es un problema de no acatamiento de las normas democráticas. Ahora, da la impresión que el presidente Arévalo no está o no da la imagen de estar encima de esa situación. O sea, de estar, digamos, de tener un cuarto de guerra, por así decirlo, digamos, ya que estamos en una guerra de trincheras, en donde se ven esos escenarios, en donde se le plantean las soluciones para diferentes temas y poder darle un poco de dirección al barco, ¿verdad? Da esa impresión, ¿verdad? Yo no tengo información
digamos, como para ver si se reúnen para hablar de estos temas, ¿verdad? Pero digamos, cosas como que, por ejemplo, la elección en el CAN, ¿verdad? Que tenía una gran relevancia en lo que pasaba después en las comisiones de postulación, posteriormente en las cortes. Y él no dice gran cosa, digamos, en una conferencia de prensa le preguntan qué van a hacer. Él dice, bueno, vamos a dar permiso que los abogados que trabajan en instituciones públicas puedan ir. Eso es todo, pero él no habla mayor parte del tema. De la elección de cortes tampoco ha dicho gran cosa. De lo que pasa en el Congreso no habla mucho tampoco, ¿verdad? Entonces, digamos, en eso que hablábamos antes de que falta vender un cuento más grande de hacia dónde vamos, también al presidente Arévalo le falta señalarle a la gente quiénes son los que le están metiendo zancadilla, ¿verdad? No solo en una idea de confrontación, sino en una idea de decir, miren, vamos a superar estos obstáculos grandes. Sí, yo creo que tenemos a un presidente con convicciones, imagínate qué fuerte esta palabra, pero que son demasiado democráticas para el sistema que tenemos. Es un demócrata radical, digamos, no en el sentido de Estados Unidos, sino de sus convicciones democráticas. Y demasiado cuidadoso de las formas democráticas y políticas e incluso diplomáticas de cómo dirigirse a los otros poderes del Estado. Sí, sí. En otras condiciones, diríamos, es un lujo de presidente. Sí. ¿Verdad? Desafortunadamente, las condiciones actuales están hechas, o el sistema que aún no muere y que a veces preocupa que esté más vivo que nunca, interpretan esas formas democráticas como debilidad, ¿verdad? Porque están acostumbrados a esa, volvamos a la palabra, a esa deriva autoritaria que con el garrote o con la zanahoria les dice qué hacer, ¿verdad? Y a esos incentivos que por un lado les ofrecen darles obras, les ofrecen darles plazas, y por el otro, si no cumplen, pues les viene una reprimenda, hay un castigo por no acometer los objetivos que se les están ordenando. Cuando se entregan reglas democráticas y se dice, miren ustedes, nosotros les pedimos que voten por este estado de calamidad porque la población lo necesita. ¿Y nosotros qué? Pues ustedes, ese es su trabajo. Para eso los eligió el pueblo. Sí, hay como una idea de que las cosas van a caer por su peso. Digamos que como esto es lo correcto, o sea, como el estado de calamidad es lo correcto, lo van a aprobar. Como la iniciativa de ley para reformar la ley orgánica del Ministerio Público es lo correcto, porque ese grupo criminal se tiene que ir de ahí, lo van a aprobar en algún momento. Sí. Pero no pasa, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que nos encontramos es en un impasse, porque sí, tenemos un presidente que a todas luces respeta la institucionalidad, respeta, digamos, ese orden republicano. Y por otro lado, se está enfrentando a fuerzas que les viene del norte, el orden republicano, y que si pueden pasar encima de todo el mundo, lo hacen. Entonces, digamos, ¿cómo resolvemos ese impasse? Yo no quisiera un Arévalo con el ejército metido en el Congreso, digamos. O sea, digamos, yo sí entiendo el tema de que qué bueno tener a ese demócrata en el poder porque nos da otra forma de existir. No tenemos al mexicano, no tenemos al salvadoreño, sino que tenemos algo que no parece de la región, ¿verdad? Pero ¿cómo lo resolvemos? Sí, yo por eso planteaba nos fijamos mucho en quienes están generando y propiciando esos espacios de ingobernabilidad, de sabotaje, de torpedeaje de las políticas públicas, e incluso quienes tienen claramente una intención golpista. Pero no nos fijamos en el resto de la población, que o somos indiferentes o tenemos un apoyo, diría yo, suave, blando, pero que en cierta forma sí apoyamos que haya un país donde hayan reglas democráticas, ¿verdad? Y yo creo que ese es el desafío de cómo hacer una gran convocatoria a un diálogo nacional y a una coalición amplia de sectores con dos propósitos. Uno, de ponernos de acuerdo qué país queremos, si realmente queremos continuar con el país de Miguelito o si nos proponemos aspirar a algo más.
¿Y qué significa ese algo más? Porque ahí es donde viene la parte de darle sentido a lo que hacemos, para qué lo estamos haciendo, qué sentido tendría aspirar a un mejor país, bajo qué condiciones, qué tendría que hacer cada actor, ¿verdad? Qué tendría que sacrificar y qué tendría a ganar también cada actor, y cómo aislamos a los que verdaderamente son, y ahí sí cuando hablamos ya de un grupo golpista, se va a reducir a mucho menos. Sí. Puede ser que los antisociales hayan grupos pocos. Inconformes con el gobierno, hayan grupos de oposición al gobierno, los cuales son legítimos en toda democracia y deben incluso hasta tutelarse el derecho que tengan para expresar su sentir en contra del gobierno. Pero una cosa, hasta ese corte que hagamos, y más adelante lo que tenemos son personas sediciosas o abiertamente golpistas. Y entonces yo creo que una convocatoria de este tipo donde nos permitamos darnos la posibilidad de escucharnos y de ponernos de acuerdo, podría aislar a ese grupo, que yo creo que finalmente es un grupo reducido, extremadamente poderoso y con mucha capacidad de hacer ruido, pero al mismo tiempo con mucho miedo, ¿verdad? Porque son los que más tienen que perder en esto, ¿verdad? Y un cambio de régimen es la oportunidad de hacer las cosas diferente, pero para ellos es la posibilidad de perder su forma de vida, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde tendríamos que, eso sí requiere un espacio de comunicación muy amplio, ¿verdad? Una convocatoria muy amplia, un discurso articulado, una metodología de diálogo y lo que decía, ¿verdad? Que los sectores que sean convocados tengan algo que aportar y al mismo tiempo algo que ganar de todo esto, ¿verdad? Y esto lo hemos visto en muchos países, pues no es el primer país en donde fuerzas democráticas, incluso fuerzas democráticas conservadoras, se ponen de acuerdo para aislar a grupos golpistas o sediciosos que lo que hacen es entorpecer que el desarrollo del país, ¿verdad? El salto que necesitan los países hacia la democracia. Y ahí tal vez habría que preguntarse cuál es el resultado de ese proceso de diálogo que inició este gobierno cuando se sentaron, porque habían mesas de diálogo amplias donde habían grupos indígenas, grupos campesinos, sector privado, comunidad internacional, ONGs, o sea, sociedad civil organizada. Había un grupo amplio, hubo convocatorias, hubo procesos de diálogo, pero ¿hacia dónde llevó eso, verdad? Porque la idea era un pacto, eso está muy trillado el concepto de pacto nacional, ¿verdad? Pero es que sí estamos en un punto de inflexión en donde se necesita un pacto pues, de élites entendidas en sentido amplio, ¿verdad? Claro. Que pueda llevar hacia algún lado, pero había que tener una dirección. Y parece que había diálogo, había interés de hacer diálogo, pero no había dirección o no había objetivo, ¿verdad? O quizás el diálogo se propuso como meta la transición de mando y se agotó y ahí, quedó. ¿Verdad? Digamos que lo que habría que hacer era como ampliar esa visión y llevarlo no solo hacia cómo hacemos para que esta persona o este grupo, para que se respete la voluntad del pueblo, sino cómo hacemos para que el país sea viable. Por lo que te decía, no puede ser que los dos estén listos con su tacuche, a ver a quién le toca ponerse el tacuche, si al que se queda o al que entra por primera vez, ¿verdad? O sea, eso no tenemos país. Claro. Si estamos en esas, no hay país. Douglas, gracias por este análisis. Tal vez cerremos con... Faltan 6 meses del año. Esto de ir contando cómo va el gobierno cada cierto tiempo solo nos sirve para dar orden, pero no tiene ningún sentido práctico, ¿verdad? Solo nos sirve a nosotros pues para tener, digamos, un marco de tiempo de referencia, ¿verdad? Pero, a ver, vienen 6 meses importantes. Viene la elección de Cortes, ya la dijimos. Viene la aprobación del presupuesto. Antes de eso viene una aprobación de una ampliación presupuestaria que el gobierno necesita para poder ejecutar fondos en estos 6 meses. Viene una temporada de huracanes, que ojo, no es tema que tenga que ver con la política, pero va a repercutir completamente. Recordemos que el primer año del gobierno de Yamatei vino una pandemia y 2 huracanes, ¿verdad? Eta y Ota. 2 tormentas, ¿verdad? Eso pone al país en una situación compleja siempre. Siempre. Y eso es lo que vamos a ver en estos últimos 6 meses. No se vienen tiempos fáciles para este gobierno. ¿Ves algún reto extra de lo ya mencionado? Sí, yo veo un reto por recuperar o recobrar si no la armonía, porque es difícil hablar de armonía, por lo menos el respeto mutuo y el diálogo con el Congreso, ¿verdad? Nosotros tuvimos 3 meses más o menos hasta abril de una legislatura más o menos con buena voluntad de llevar adelante temas, ¿verdad? Tuvimos varias votaciones, hubo la ley de tarjetas de crédito, la ley del cáncer,
algunas iniciativas, la mayoría aprobadas con entre 85 o 95 votos, y uno veía que ahí había algo con qué trabajar y Estaban desentrampando, ¿verdad? Y el país tenía esperanza, digamos, de hacer grandes cambios. Ellos mismos, los diputados, ya se les escuchaba hablar de grandes cambios cuando antes simplemente no se lo permitían, ¿verdad? Uno de los mismos diputados de ese momento, que ahora está en otra circunstancia, decía, es que ahora ya no tenemos dueño, ¿verdad? Sí, te recuerdas. Estaban un poco descabezados. Sí, sí. Y Inés se sentía libre, se liberó, ¿verdad? Parece ser que ya se recapturó él mismo ahora, pero... ¿No les gusta eso de la libertad? Sí, es el miedo a la libertad, ¿verdad? Es una disquisición muy interesante de Eric Fromm, ¿verdad? El miedo a la libertad, ¿verdad? Se regresó a su recaptura, pero yo creo que el Congreso, esa relación con el Congreso y el Ejecutivo debería a toda costa tratar de recuperarse, de reconstruir la confianza y de ceder en ambas partes, en ambos sentidos, ¿verdad? Porque yo creo que si el Congreso toma esta tónica de estar aprobándole leyes al Ejecutivo, que incluso son leyes gravosas, con una fuerte carga y riesgo fiscal para las finanzas públicas, irresponsable en algunos casos, ¿verdad? Y sorprende ahí algunas votaciones de personas que saben de finanzas públicas y han cargado gravosamente al Estado, que seguramente ellos se hubieran opuesto si hubieran estado en su función ejecutiva. Y si el Ejecutivo, por su parte, también insistiera en la postura de no negociar con corruptos, etcétera, etcétera, creo que vamos a propiciar más rápido las condiciones para llegar a esa palabra que no quería mencionar, pero la vas a mencionar, que sería un estallido social, ¿verdad? Yo hablaba de alta conflictividad, pero si no logramos ponernos de acuerdo como sociedad y seguimos exasperando la estridencia del discurso político entre unos y otros, esas actuaciones como la de Alan Rodríguez en el Congreso no van a llevar más que a capitalizar más la frustración de la gente y finalmente esto se va a desembocar, ¿verdad? Esa energía social que era una energía de cambio se va a convertir en frustración y yo creo que lo vamos a ver en las calles, ¿verdad? Así es que tal vez el mensaje final sería principalmente a los actores que han sido bisagras en el Congreso y que tienen la posibilidad de hablar con uno u otro de los extremos, una reflexión para que retomen su postura madura y que jueguen el papel que la sociedad les dio a la hora de votar, ¿verdad? Porque no los inclinó hacia una fuerza ni a otra, sino que lo que la gente votó en esa distribución, en esa correlación de fuerzas, lo que dijo su mandato fue, miren, negocien, pónganse de acuerdo. Ahora, y ese tal vez sería el mensaje, pónganse de acuerdo. Pues Douglas, muchas gracias por este análisis, siempre muy interesante y ahí estás siempre las puertas abiertas de Tangente para seguir hablando de estos temas. A ustedes muchas gracias y muchos éxitos. Invitadísimo. Y con ustedes, gracias por escucharnos y por vernos. Recuerden suscribirse, ahí están los botones de like porque así nos ayudan a llegar a más gente y nos vemos con más Tangente el resto de la semana. Adiós.